dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, diga conmigo, todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, qué lindos son los peros de Dios. Diga conmigo, pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pon tu mano en el corazón y vamos a decir todos juntos: Padre, en el nombre de Jesús, háblame por tu amor y tu poder. Amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra, por su palabra. Y hoy quiero hablarte sobre lo que es la soledad, porque lo que acabamos de leer es un Pablo que se sentía completamente solo y abandonado. Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un ministro con una asignación en la perfecta voluntad de Dios y en su propósito, sintió que todos lo habían desamparado. No solamente lo sintió, todos lo dejaron. Pero él, mientras está hablando esto, dice: Señor, pero no se lo tomes en cuenta. Y es que cuando nosotros estamos verdaderamente solos, es allí donde Dios se revela a nuestras vidas. Yo pensé que usted iba a gritar un aleluya, un fuerte amén. Te lo voy a decir de nuevo. Cuando Dios te deja solo, es allí cuando Dios se manifiesta en tu vida. Y muchas veces huimos de la soledad. A nadie le gusta sentirse solo. Somos seres relacionales. Pero yo quiero decirte que en muchas etapas de tu vida, Dios va a provocar soledad en ti. ¿Para qué? Para mostrarte que Él es el único que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que siempre será fiel con tu vida. No importa si estás en un hospital solo, o estás en el cuarto de tu habitación solo, o si estás pasando una situación emocional o sentimental difícil solo, o quizás a pesar de que hay gente a tu alrededor dices: siento una soledad tan grande. Tienes que saber que la soledad que estás viviendo es el preámbulo para que Dios se glorifique en tu vida. ¿A quién yo le vine a predicar en esta mañana? Tú tienes que saber que antes que la gloria de Dios venga sobre ti, antes que Él se manifieste con poder, provocará momentos en los que te vas a sentir totalmente desamparado. Y Dios es el que provoca, Dios es el que lo hace, Dios es el que aparta la gente de ti. A principios de este año, a mí Dios me habló y me dijo que este año iba a ser un año de favor y de gracia. ¿Cuántos creyeron esa palabra? Yo he visto favor de Dios sobre nuestras vidas. Yo he visto gracia de Dios, una gracia inmerecida, y viene también tiempo de restitución. Pero tienes que saber que para que el favor de Dios se manifieste, primero viene la soledad. Así que cuando te sientas solo, tienes que saber que Dios está preparando algo. Cuando tú te sientas solo, tienes que saber que hay una gloria, hay una promesa.
que está allí en el horno y que está a punto de ser sacada para que tú puedas glorificar a Dios. Van a haber momentos en los que no vas a encontrar a nadie. Van a haber momentos en los que vas a buscar y nadie te va a ayudar. Pero el Rey de Reyes siempre va a estar contigo. El Rey de Reyes no te va a dejar. El Rey de Reyes no te va a abandonar. Y dice la palabra de Dios en Oseas 2:14 en adelante. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde la va a llevar Dios? Al desierto. Allí donde no hay gente, allí donde no hay nadie, allí donde no hay ruido, allí donde hay soledad. Allí en el desierto es donde Dios trabaja en el corazón. Versículo 15, y le daré sus viñas desde allí. ¿Dónde le va a dar sus viñas? ¿Dónde Dios le va a bendecir? ¿Dónde Dios se va a glorificar? ¿Dónde van a venir las respuestas? En el desierto. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali. En otras palabras, Dios te va a hacer florecer en medio del desierto. Lo voy a decir de nuevo, Dios te va a hacer florecer en medio del desierto. Dile a la persona que tienes a tu lado, esta palabra es para ti. Dios te está hablando. Isaías 35, versículo 6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas. ¿Dónde? 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 Y torrentes, ¿dónde? ¿Dónde? En el desierto y en la soledad. Aunque te veas desprovisto de gente, allí está Dios. Versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él. Fíjate que cuando estás en el desierto, es en ese lugar donde Dios transforma tu vida, donde Dios trae respuesta a tus oraciones, porque yo estoy segura que muchos de los que están aquí le han dicho a Dios, transforma mi vida, Señor, transforma mi corazón, sáname, límpiame. Cuando Dios se mete contigo para hacer ese cambio y esa transformación, Él te va a llevar a un desierto. Isaías 41:19 dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivo. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Oiga, allí en el desierto, donde nadie te puede ayudar, allí es donde Dios se manifiesta. Allí en el desierto donde nadie puede meter sus manos, allí es donde Dios te da el triunfo. Allí en el desierto donde nadie más se puede llevar la gloria, Jehová dice, yo voy con él, yo voy con ella, yo peleo su batalla y yo le doy la victoria. Es en ese lugar de soledad donde Dios se glorifica. Es en ese lugar de soledad y de desierto donde nadie más se puede llevar la gloria. Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en él y ríos en la soledad. Tú tienes que prepararte.
Si tú estás en un lugar desierto, si tú estás en un lugar árido, si tú estás en un lugar de soledad, donde sientes que nadie te entiende, donde sientes que nadie te visita, donde sientes que nadie está para ti. A lo mejor estás rodeado de gente, pero hay una sensación en tu interior de soledad, de desespero, de aridez. Tú tienes que saber que si Dios te tiene en esa condición, es porque Dios está preparándose para bendecir tu vida. Porque es Él en el desierto que se glorifica y habla a nuestros corazones para que nadie se lleve la gloria. No te aferres a nadie. No te aferres a nadie. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Dios quiere quitar los ídolos del corazón. Es en el desierto donde dejamos de llamarle Bali y comenzamos a llamarle Ichi. Es en el desierto donde Dios alinea nuevamente nuestros corazones y podemos cantarle como en los días de nuestra juventud. Es allí en el desierto donde Dios se revela. Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus. O sea que las soledades van a venir. Y las soledades van a venir de forma periódica. Y cuando estés en esas soledades, en el desierto, el Espíritu Santo va a provocar, va a darte consolación. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y dice también, y cambiará. Porque en el desierto ocurren los cambios. En el desierto ocurre la transformación. En las soledades donde Dios cambia tu corazón, tu mente. En las soledades donde Dios te sana. En las soledades donde Dios te llama. Y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, tenemos a Pablo, que estaba pasando por una situación muy difícil. Y él dijo: ninguno estuvo conmigo, todos me desampararon. Pero Pablo comprendía que había un propósito con la soledad que estaba viviendo. Es por eso que Pablo decía: Señor, no se lo tomes en cuenta, porque yo comprendo que no es que la gente me haya desamparado, es que tú has permitido que la gente me desampare. Tú eres el que ha provocado que la gente me deje solo. No se lo tomes en cuenta, Señor, porque era necesario que me dejaran solo para yo poder cumplir el propósito que tú tenías conmigo. A lo mejor la gente decía, los hermanos decían: vamos a ver a Pablo, júntate allí, hagamos unos pancitos en el horno, mételos en la canasta y vamos a ver a Pablo. Y Dios le decía: ¿a dónde es que tú vas? ¿Quién te dijo que podías ir a ver a Pablo? Yo no te permito que vayas a ver a Pablo. Porque muchas veces la gente que se aleja de ti, la gente que no está contigo, la gente que te abandona y te desampara, es que Dios no quiere que se te acerquen. Es que Dios es el que provoca esa situación. Entonces no te enojes con la gente. Esto me lo dijo Dios ayer. No te enojes con los que te desamparan. No te enojes con los que te abandonan. Fui yo que no se los permití. Yo no quería que te ampararan. Dios no quiere que te amparen. Dios no quiere que te ayuden. Es Dios el que se los prohíbe. ¿Cuánta gente quizás ha querido ayudarte? ¿Cuánta gente quizás ha querido llamarte? ¿Cuánta gente ha querido quizás depositarte? Y Dios les ha dicho: no.
yo quiero dejarlo en completa soledad para que aprenda a depender de mí. Y eso le pasó también a Jesús. Jesús, allí en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso quiere decir que esos hombres que se estaban riendo allí de Jesús, aquellos que estaban repartiéndose las vestiduras, echando suertes, estaban siendo usados por Dios para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Qué habría pasado si José había sido metido en una cárcel y José hubiera tenido un primo, un amigo, un hermano, y hubiera venido un abogado para José y hubieran dicho: sáquenlo, saquen a este hombre de la cárcel antes de que su tiempo se cumpliera? El tiempo de tu vida, el proceso que estás viviendo tiene una hora final. Y lo que Dios va a hacer contigo es llevarte a palacio en su tiempo determinado. Pero tú no necesitas gente que meta las manos. Tú no necesitas gente que intervenga. Tú no necesitas esa gente, porque puede echar a perder el plan que tiene Dios para tu vida. Y es por eso que tienes que aprender a decir: si estoy solo, es porque Dios así lo ha permitido. Y así como Pablo decía: no se lo tomes en cuenta, Jesús también desde una cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que Dios no saben lo que están haciendo. Si alguien te quiere dar una bofetada, y si alguien quiere hacer eso contigo, si Dios lo permite, ¿qué acaso no deberías dar gloria a Dios? Porque es parte del propósito, es parte del proceso, es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué acaso Dios no te está formando? ¿Qué acaso Dios no es tu padre? ¿Qué acaso Él no tiene cuidado de ti? ¿Qué acaso Dios no está permitiendo para llevarte al cumplimiento de la asignación que Él tiene para tu vida? Uno llora en soledad. Uno cuando está solo llora, se queja, se lamenta. Y tienes que entender que esa soledad es la antesala para algo mayor, más abundante, para aquello que Dios tiene para tu vida. Cuando tú estás en el desierto, de repente empiezan a crecer acacias. Cuando tú estás en el desierto, de repente comienzas a dar fruto. Cuando tú estás en el desierto, de repente empiezan a haber juncos, empiezan a salir aguas, comienzan a haber ríos que salen en medio del desierto. ¿Y qué acaso ese no es Dios? ¿Dónde salen entonces lo que Dios tiene para nosotros de ese momento terrible y desértico? ¿Y qué acaso eso no es un milagro? ¿Y de dónde salieron estos frutos? Del desierto, de la tierra, de la aridez. Sí, de allí, porque mi Dios es poderoso para glorificarse en medio del sequedal. Él se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. Él se la lleva. Es Él, nadie más podría haberlo hecho. No es lo mismo que crezca un árbol en un bosque a que crezca un árbol en un desierto. Y eso es lo que Dios hace. Te bendice en el desierto. Provoca que el sequedal deje de ser un sequedal. Abre nuevos caminos en medio de la soledad. En medio de la soledad, ríos comienzan a correr. Allí en el desierto ríos, allí en el desierto ríos. Esa es la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, porque el desierto y la soledad es un tiempo de bendición para ti. Y hay algunos que lo único que quieren es salir de ese momento. Y cuenta los días. Dios me habló esto ayer. Y cuenta las horas. Y cuenta los meses. ¿Y cuándo se acaba esto? ¿Y cuándo se acaba esto? ¿Y cuándo se acaba esto? Y este es el tiempo que Dios te prometió. Este es el tiempo donde Dios te va a bendecir. ¿Quieres que llegue algo mayor? Cuando este es el tiempo en el que Dios va a hacer milagros,
Este es el tiempo donde Él va a provocar oasis. Donde no podía haber agua, va a salir agua. Donde no podían haber árboles, van a haber árboles. Eso es la gloria de Dios manifestándose en esta tierra. ¿Qué acaso no quieres ver su gloria? ¿Qué acaso no quieres ver su gloria? Yo quiero decirte que para el que cree, todo es posible. Y tú tienes que creer en la palabra de Dios. Tú tienes que creer en lo que Dios ha dicho de ti. Tú tienes que creer que el propósito y el proceso que tú estás viviendo, ese proceso de soledad, ese proceso de desierto, es el proceso que te está llevando a poder ver la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo. Allí en tu soledad, allí en tu desierto. Y yo veo a tantos hombres de Dios que esto le ocurrió. Un Elías, hombre poderoso, que estaba en una cueva, solo, en soledad, en su desierto. Pero allí en una cueva, Dios provocó que cuervos fueran a alimentarle. ¿Que acaso eso no es un milagro de Dios? Que cuervos hayan ido a alimentarle. ¿Que acaso eso no es gloria de Dios sobre la vida de Elías? Veo un David que estuvo mucho solo, en muchos procesos de soledad. Y él estuvo en una cueva también solo. Y allí en la cueva Dios se le reveló. Pero también lo veo matando un oso, matando un león. ¿Y sabes dónde Dios le dio la victoria? ¿Sabes dónde Dios provocó que él pudiera matar un oso o un león? Solo, en el desierto. ¿O que acaso necesitó a alguien para matar al Goliat? Yo quiero decirte, hemos profetizado que los gigantes sobre nuestra vida van a caer, que atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. El tiempo en el que tú vas a matar a los gigantes de tu vida será un tiempo en el que estarás solo, porque en ese tiempo la mano de Dios poderosa se mostrará a tu favor. Solo Él se llevará la gloria. Nadie, no habrán hombres, no habrán reyes que podrán quitarle la gloria a Dios. Será Dios mismo glorificándote sobre su vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Soledades para darte victorias. Soledades para darte cabezas de leones, cabezas de osos, cabezas de gigantes. Daniel, un político importante, un hombre conocido, fue metido a un foso de leones. Y adivinen qué, estaba solo. Y allí en esa soledad, el ángel de Jehová vino. Cuando estás solo, hay rescate angelical de Dios sobre tu vida. Cuando estás solo, Dios es poderoso para mandar a su ángel y cerrarle la boca de los leones por toda la noche. Y cuando él salió al otro día, aquel rey dijo: el Dios de Daniel, los ejércitos que pelean con Daniel son más poderosos que todos los ejércitos de esta tierra. Jesús también fue muy popular. Jesús, cuando llegaba a las ciudades, dice la palabra que se agolpaban de gente. La gente no lo dejaba caminar. Venían los enfermos. Dice la palabra también que Él sanaba todo el día, desde el comienzo del día hasta el anochecer, cumpliendo un ministerio, sanando a los enfermos, predicando. Pero fue una cruz solo. Resucitó solo. Y no es lo mismo, miren, Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a hombres. Jesús, a los funerales que fue, resucitó a la gente. Pero una cosa es resucitar a alguien y otra cosa es resucitarse a sí mismo. Porque Jesús es la resurrección. Y Él dijo: yo doy mi vida, yo la entrego, pero yo mismo me glorifico. Soy yo mismo el que me levanto de esa tumba. No solamente Él se entregó,
Él también se resucitó. Ese es el poder de nuestro Dios. Pedro estaba solo en una cárcel. Nadie podía ayudarlo. Y dice la palabra que fue un ángel y abrió esa cárcel. ¿Con quién estaba Pedro? Pedro estaba solo. Juan estaba en la isla de Patmos, el discípulo amado, y estaba solo. Y allí, estando solo en esa isla, vino Dios mismo, Jesús, a revelarle el Apocalipsis, la revelación, lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, a revelarse con gloria a su vida. Pablo, cuando naufragó, dice la palabra que cuando le habló a los hombres y les dijo: no se preocupen porque se va a perder la barca, pero las vidas no se van a perder. Cuando ocurrió eso, él dijo: la noche anterior, estando solo, vino un ángel de Dios a decirme lo que iba a ocurrir. Cuando estás solo, es allí cuando Dios envía a sus ángeles, cuando Dios trae victorias, cuando Dios te entrega aquello que le has estado pidiendo, cuando Dios transforma tu corazón. Es allí, en la soledad, donde Dios lo hace. Y yo quiero decirte 5 cosas, y lo voy a hacer muy rápido, que Pablo descubre a través del abandono de la gente. Cuando la gente lo desamparó, cuando todos los dejaron, Pablo hizo algunos descubrimientos. Y lo primero es que en la soledad Pablo conoció la presencia de Dios. Dice ahí la palabra que él dice: nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo en la soledad conoció su presencia. Y yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú conozcas su presencia. Hay gente que viene aquí y no siente nada. No conocen la presencia de Dios. Y no la conocen porque están llenos de ruido, porque están llenos de gente, porque están llenos de distracciones, porque están, métale viendo la serie de Netflix, métale en el celular, en las redes sociales, métale viendo videos de TikTok, llenos, con una mente saturada de cosas. Dios nos lleva a la soledad muchas veces para que conozcamos su presencia. Hay gente aquí que pasa adelante y dice: no siento nada, la presencia de Dios se está moviendo con poder. Y dicen: yo no logro sentir la presencia de Dios. Dios quiere volverte sensible a su presencia. Y va a ser allí en la soledad cuando te vas a dar cuenta que Dios está allí contigo. Vas a conocer su presencia, vas a poder identificarla, vas a poder conocer a tu Dios, aquello que tú quieres sentir, aquello que tú quieres vivir. Lo vas a conocer en soledad. Es por eso que Dios en esa soledad saca distracciones, saca relaciones, saca situaciones. Es por eso que Dios te quita el control en la soledad y te dice: ahora te vas a quedar quieto, porque yo te voy a hablar. Número 2, Dios le dio nuevas fuerzas. En la soledad es donde Dios más te va a fortalecer. Número 3, allí en la soledad Pablo descubre cuál era su asignación. Dice que él dijo que el Señor lo guió para que la predicación del evangelio llegara a todos los gentiles. Y tú tienes que saber, tú tienes una asignación, tú tienes un llamado. Hay dones que Dios te ha dado. Siempre hablamos de esto. Yo creo que esta es una casa de ministros. Yo creo que Dios me ha levantado en este lugar para levantar una generación de ministros. Yo creo que tú tienes un llamado. Yo creo que si tú estás aquí es porque tu código genético ha conectado con el código genético, con la visión que Dios tiene de esta casa. Y la visión es levantar hombres y mujeres llenos de Dios para las naciones de la tierra. Y tú tienes una asignación. ¿Dónde Dios te va a mostrar la asignación? En el desierto, en la soledad. Va a ser allí donde Dios te va a mostrar
quién eres, para qué te creó, qué es lo que Dios quiere con tu vida, qué es lo que va a hacer, así como Pablo decía, para que yo predicase el evangelio a los gentiles. Así mismo tú vas a comprender por qué eres como eres, por qué fuiste creado como fuiste criado, por qué tuviste las heridas que tuviste y cómo es que Dios se va a glorificar sanándote y libertándote para sanar y libertar a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y a lo mejor la gente te va a criticar. A lo mejor la gente va a hablar mal de ti. Pero ¿qué te importa lo que la gente diga? ¿Qué te importa? Si el que te llamó y te quiso levantar y se quiso glorificar con tu vida, ¿qué te importa lo que la gente diga o piensen de ti? Nadie te levantó, nadie fue el que hizo algo por ti, solamente fue Dios, porque allí en la soledad Él dijo: la gloria es para mí, yo me voy a glorificar sobre su vida. Nadie podrá decir que le ayudó, porque yo, solamente yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, levanté a mi hijo para la gloria de mi nombre. ¿Cuántos vienen y dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. Él es el que está obrando en nuestras vidas. Tu asignación no depende de la gente. ¿Te aplaudan o no te aplaudan? ¿Te quieran o no te quieran? Tu asignación viene de Dios. Número 4. Allí en la soledad se descubre la victoria. Y mira lo que Pablo dice hablando de su soledad. Y así en esta condición, sería súper bueno que tuvieran allí el versículo, porque estoy hablando de eso, de Timoteo. Y así en esta condición fui librado de la boca del león. ¿Dónde? ¿En qué condición? En la soledad. ¿Dónde? ¿En qué condición? En el desamparo. ¿Dónde? ¿En qué condición? En el desierto. Allí en esa condición, cuando sentí que todos me desampararon, que todos me dejaron, allí fue donde Dios me libró de la boca del león. Allí fue donde Dios me dio la victoria sobre mis enemigos. Allí fue donde Dios se glorificó por mí. Allí es donde Dios me dio la victoria. Allí fue donde Dios me mostró que mayor era el que estaba conmigo que el que estaba en este mundo. Allí Dios abrió mis ojos y me mostró que ejércitos acampaban a mi alrededor, que podían caer a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, y a mí no me pasaba nada. Fue en la soledad, fue en el desamparo, fue en el desierto donde la mano poderosa de Dios mostró su victoria para con mi vida. ¿A quién yo le vine a predicar en esta mañana? Es Dios el que quiere darte victoria. Es Dios el que quiere mostrar su mano poderosa sobre tu vida. Y lo va a hacer en esa condición. Lo va a hacer en la soledad. Lo va a hacer cuando sientas que nadie te va a ver a tu casa, que nadie te contesta el teléfono. Va a ser allí cuando Él va a someter a tus enemigos. Y número 5 y final. Dios nos da una nueva confianza. Pasen los músicos, por favor. Versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y saben lo que Dios hace en el desierto? ¿Saben lo que Dios hace en el desamparo, en la soledad? Dios nos da una nueva confianza en Él. Dios en la soledad nos da una nueva fe. Una fe que es brava. Una fe que es sólida. Una fe que es valiente. Hay algunos que dicen: yo no soy valiente. Yo no me siento bravo. Yo siento que pasan cosas y me siento temeroso. Quizás como un Gedeón. Me siento así, me siento tembloroso. Cuando cosas malas pasan a mi alrededor o me siento solo.
Siento que mi fe claudica, que cae. Pero es allí en el desamparo donde Dios vuelve a darte la confianza en Él. Es allí donde esa confianza que quizás en el proceso se quebró, vuelve a ser restaurada y te vuelves a levantar con una fe diferente. Es allí en el desamparo, cuando necesitas que alguien te preste dinero y nadie te presta dinero. Cuando necesitas que alguien, por favor, transfiérame, y nadie te quiere transferir. Es allí donde la mano poderosa de Dios se muestra. La provisión de Dios poderosa se demuestra. Es allí donde pones tu mano sobre el gas y el gas se multiplica. Cuando tocan tu puerta y no tenías para tomar 11 y te traen tomates. Es allí, en ese momento de desamparo donde Dios te muestra que puedes confiar en Él, que no estás solo, amado y amada, no estás solo. Él ha prometido no dejarte, Él ha prometido no desampararte, Él ha prometido estar contigo. Ponte de pie. ¿Qué fue lo que aprendí en mi soledad? Aprendí a confiar en Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aprendí a confiar en Dios. Salmo 102, versículo 6 dice, este es David hablando: soy semejante al pelícano del desierto. Mira, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Fíjate que todas las imágenes que David describe son imágenes de soledad. Era así como David se sentía. Pero David tenía familia, David tenía hijos, David era un rey amado, pero se sentía solo. La imagen que él está dando es que no hay quien le eche una mano. La imagen que él está dando es que él está completamente solo. Y dice, versículo 8, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Estoy triste, estoy acongojado, me siento solo, me siento desamparado, no he dejado de llorar, no he podido comer, no me pasa la comida por la garganta a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. David se estaba lamentando, David estaba sufriendo, David estaba abriendo su corazón. Y muchas veces y por temporadas nosotros nos vamos a sentir como este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, porque hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre, porque Dios quiere glorificarse sobre nuestras vidas y trata con nosotros, aleja a la gente, provoca que seamos radioactivos para que solo dependamos de Él. Y el versículo 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y permanecer significa quedarse cuando nadie se queda. Permanecer significa quedarse cuando todos se van. Cuando todos lo desampararon, Dios se quedó. Cuando todos lo dejaron, Dios estuvo allí. Por lo cual me lleva a la conclusión que si tú te encuentras en un momento de soledad, si a pesar de que estés rodeado de gente, de tu familia, de tus amigos, esa soledad y ese desamparo está dentro de ti, si a pesar de tener gente que quiere ayudarte, que quiere darte una mano, no logras sentir que se vaya esa soledad,
que se vaya esa congoja de tu vida. Si te ves solo, es porque estás viviendo un periodo de antesala para que Dios se glorifique sobre tu vida, para que Él te dé regalos en un lugar donde esos regalos no podían brotar, donde Él quiere mostrar su poder. Y fíjate, Jesús en el Getsemaní se sintió también solo. Dice la palabra que Él fue donde sus discípulos y les dijo: oren conmigo, por favor, me siento solo, estoy solo hasta la muerte. Y se fue. Y los discípulos, sí, vamos a orar. Y se quedaban dormidos. Y luego Jesús volvía y les decía: por favor, oren conmigo, me siento solo. Estoy solo, me siento desamparado, no me dejen. Sí, por supuesto, vamos a orar. Y se dormían nuevamente. Jesús los buscó una y otra vez y sus discípulos también lo dejaron solo. Pero allí, en el momento de la soledad, dice la palabra de Dios que vino un ángel a reconfortar la vida de Jesús. Porque la ayuda que Dios quiere darte no es a través de las personas. En la soledad, la ayuda que Dios quiere darte es una ayuda angelical. Allí donde estás solo, allí donde estás desamparado, las respuestas del cielo vienen. Tú tienes que saberlo. Por más solo, por más fría que sientas la noche, por más oscuro que sientas que está, tu Padre está allí contigo, como un escudo, como una sombra que no permite que el diablo te toque. Pero me siento atemorizado, hay lobos a mi alrededor, siento que hay animales fieros que van a tratar de devorarme, de comerme, de destruir mi vida. Pero aquel que es Jehová el Todopoderoso, tu Padre, ha hecho sombra alrededor tuyo. Yo te quiero pedir que tú pases aquí adelante. Vamos a orar. Pasa aquí adelante. Si tú sientes que esta palabra ha sido para ti, vamos, pasa aquí adelante. Estoy abriendo el altar. Pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante, pasa. Dios quiere hablar a tu vida. Vamos, allí donde estás. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Este es un tiempo en el que Dios va a sanar, va a libertar. Vamos. Si tú te sientes solo, desamparado, pasa aquí adelante. Si sientes que estás pasando una temporada, que a lo mejor te sientes rodeado de gente, pero tu corazón no se sacia, necesitas algo más. Esa soledad que está en tu interior no cesa. Pasa aquí adelante, pasa. Vamos, y levanta tus manos allí donde estás. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos. Tú tienes que saber que Dios, el que nunca te ha desamparado, que es Dios el que nunca te ha dejado, es Dios que en medio de la soledad, en medio del frío, en medio del desierto, en medio de la noche, está allí a tu lado.